Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional. Wyndham Clark, finalmente fue Wyndham Clark el ganador del US Open, tal y como casi todo el mundo esperaba y casi se sabía después de la jornada del sábado con esos 6 golpes de ventaja, pero de una manera completamente diferente a que cualquiera pudiera imaginar que iba a suceder, porque realmente sufrió, y además sufrió desde muy pronto, prácticamente desde el inicio de la vuelta lo pasó fatal Wyndham Clark, pero acabó ganando su segundo US Open. Muchas cosas que analizar. Vamos con todo ello. ¡Empezamos! Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa es del indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional del lunes 22 de junio. En la habitación 215 del Motel Midway, en Patchogue, Long Island. Estaremos más o menos a una hora sin tráfico de Manhattan. Con tráfico, lo que Dios quiera. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ahora iremos con Wyndham Clark y con todo lo que tú quieras. Shinnecock Hills, Scotty Scheffler, Sam Burns, pero esto de Patchogue, ¿qué es? ¿Es un pueblecito? ¿Es una aldeíta? ¿Es una pedanía? ¿Es un condado? Como Dios manda. ¿Qué es eso de Patchogue? Y sobre todo, ¿cómo se llaman los habitantes de Patchogue? ¿Patchoguianos? ¿Patchogueños? ¿Y tú pretendes que yo sepa todo eso? ¿Puedes resolver algún...? ¿Y tú crees que yo puedo saber algo siquiera de eso? Es absolutamente imposible. Pues, a ver, Patchogue es un pueblo. O sea, Es un pueblo, ¿no? Es un pueblo, Bueno, sí, bien. un pueblo. Incluso te diría que casi una ciudad. Bueno, lo que pasa que aquí el concepto ciudad, imagínate, es casi como una estación de servicio. Pero sí, es una ciudad. ¿Patchogue o sea, cómo suena, Alejandro? Patchogue, sí. Bueno, no sé si se dice así, la verdad. Igual es Patchogue. Pero me imagino que como esto evidentemente es de origen indio, como Shinnecock, sin ir más lejos, o como Montauk, o como miles de zonas de aquí de Long Island, entiendo que debe ser Patchogue. Pero no estoy seguro, ¿eh? Debería haber hecho los deberes, ¿verdad? No, para nada. Patchogue es un lugar de paso que quedará en el olvido probablemente, ¿no? Pero que me hace gracia. Sí, se escribe Patchogue, lo estoy viendo, ahora en Google Earth. Sí, Patchogue. Está a mitad de camino. Patchogue, sí. Te diría que a mitad de camino prácticamente entre Shinnecock Hills y Manhattan. Prácticamente. Sí. Es casi el punto intermedio entre Manhattan y Shinnecock Hills y bueno, y la verdad, oye, que no se está mal aquí, ¿eh? En Patchogue. Bueno, Alejandro, espera, antes de que se me olvide, ¿Sí? ahora cuando cojas el coche y te dirijas ya hacia Manhattan y hacia el aeropuerto, Sí. o sea, dirección Manhattan, ¿no? Cuando lleves, ¿qué te diría yo? Unos... A ver. ¿Quieres que compre unos mostachones? No, cuando lleves unos 10 kilómetros dirección Manhattan, Sí. porque irás por la autovía esa, ¿no? Sí, por que la va justo por el centro de Long Sunrise Island, ¿no? Highway. Sunrise Highway o autovía número 27 también, creo que es. Exactamente. Pues cuando lleves unos 10 kilómetros dirección Manhattan, aunque no veas nada, puedes mirar a tu derecha y a tu izquierda y allí, por allí andan todos aquellos campos de los que hablábamos hace unos días. ¿Te acuerdas? En los días previos Sí, claro, lo tengo apuntado. de este US Open. David, lo tengo apuntado. Donde como... se concentran hasta 8 campos
que fueron escenarios de Major. Eso en plan fricazo absoluto, pero como yo sé que a ti te dan venas fricazas, pues... No, pues no, nada, sí, lo tenía fenomenal. apuntado. De hecho, tenía apuntado ir a Inwood, porque Inwood está muy cerca del JFK. Entonces, digo, mira, Sí, es verdad. es un buen plan. Voy hacia allá, paro en Inwood, mira, pero he visto, según me indica Google Maps, no he ido más allá de la indicación de Google Maps, me pone que los lunes está cerrado Inwood. Ah, amigo. Lo cual me parece increíble que un campo de golf cierre un lunes, pero bueno, pone que está cerrado. Entonces, claro, ya ir para allá, para que no pueda entrar ni nada, solo por verlo por fuera, pues la verdad es que es un poco... No tiene tanta gracia. Claro, pero dime algún otro, porque tengo tiempo, ¿eh? El vuelo sale, ahora mismo estamos grabando esto a las 7 menos 10 de la mañana, hora local, aquí en Nueva York, y el vuelo sale a las 4:40, 4:50, así que tengo tiempo para hacer alguna parada y fonda en algún campo. Es que me quedé con Inwood, el resto como que se me olvidó. Newport, ¿no? No, Newport Hombre, no está porque aquí, era ¿no? más Newport está en interesante, Pensilvania, ¿no? Es que era el más interesante, Inwood, ¿eh? Ya. Te diría yo. Era el más interesante. Sí, lo estuvimos mirando y era el que tenía más gracia. Sí, porque allí ganó un US Open Bobby Jones y un PGA Walter Hagen, ¿no? Entonces, como que tiene mucha... Aparte de solera, tiene mucho fundamento el asunto, ¿no? Bueno, pues lo voy a intentar. Me voy a pasar, como básicamente me pilla de paso, lo voy a intentar. No vaya a ser que esté cerrado a jugar, pero por ejemplo la Casa Club esté abierta y se puede entrar en la Casa Club. Bueno, pues igual no se puede jugar al golf, pero sí se puede ver el campo. O lo intentaremos. Bueno, tampoco te vuelvas muy loco porque la desviación es curiosa, ¿eh? Vas a tardar más de lo que crees. ¿Sí? Bueno, ahora lo miraré. Bueno, ahora miraré cuánto se tarda a Inwood y cuánto se tarda del Inwood al JFK y ya lo decidimos sobre la marcha. Pero bueno, que me apetece. A ver Inwood, que bueno, Bobby Jones y Walter Hagen, vaya ganadores. No es de ese nivel, ¿verdad? Wyndham Clark. No es del nivel de Walter Hagen y de Bobby Jones en la historia. La historia lo dirá, ¿eh? Vamos a ver hasta dónde llega Wyndham Clark. Pero no tiene pinta, ¿no? De ser de ese perfil, digamos, de... No tiene pinta. No tiene pinta porque hemos ido a dar con dos que es que son leyendazas. mitos y leyendas. Leyendazas. Son sí. más allá de los medios que ganaron una burrada, ¿no? 11 Walter Hagen, 7 Bobby Jones. O sea, cuidado. Pero más allá de eso es que además hay gente con más aura y con menos. Y estos dos precisamente tienen una que no les cabe, que no cabe en Estados Unidos, el aura de estos dos, ¿no? Nada. Y Wyndham Clark, no lo sé, pero mira, de momento, Alejandro, estos números que nos gustan tanto en Ten Golf, ¿no? Sí. Hay, hasta la fecha, 235 ganadores distintos de Major. Y, desde luego, el club más popular es el de una victoria. Sí. De esos 235, pues mira, creo que son 187, si no me equivoco, Sí. han ganado solo uno. Fíjate. Y Wyndham Clark ya ha dado ese paso. Quiero decir, ya está en otro sitio, ¿eh? Totalmente. Y esto hay que mirarlo así. Además, Alejandro, perdona que me ponga pesado con estos temas. No sé si a la audiencia, a la generosa y paciente audiencia de esta bola provisional les mola o no, ¿no? Pero es que, viéndolo a ojos de la historia, resulta que en este club donde él ya está, el de los dos ganadores de Major, pues han estado y de momento y permanecen un tal John Ram. O sea, están y de momento permanecen un tal John Ram, un tal Bryson DeChambeau, un tal Sander Schauffele, un tal Justin Thomas, un tal Colin Morikawa, un tal Dustin Johnson. Esto por hablar de los que todavía los podrían, más recientes. Y que pueden ganar alguno más. Uno o varios más, sí. ¿No? Pero es un club donde está también Martin Kaymer, Bubba Watson, Rettir Gusen, José María Olazábal, Mark O'Meara, ojo, Greg Norman, Ben Crenshaw, Bernard Langer. Estos ya no van a ganar más, ¿eh? Johnny Miller, Tony Jacklin. Es que es muy bestia. Pues es muy bestia la lista, ¿eh? Y de nuevo,
nos pone en la situación, ¿no? ¿Qué es ganar un grande, ¿no? ¿Qué supone ganar un grande? Es una verdadera epopeya. Es así. Que se lo digan a Sam Burns, David. Si no es una epopeya y si no es difícil ganar un grande, ¿no? Que se lo digan después de lo que le ocurrió el año pasado en Oakmont, ¿no? Con ese agua accidental donde no le permitieron dropar y acabó pues perdiendo, ¿no? el US Open a manos de JJ Spawn, o que se lo pregunten este año, ¿no? Cuando ha tenido o se generó esas dos claras opciones de birdie en el 17 y en el 18, y la del 18 todavía nos preguntamos cómo no entró esa bola que iba directa al hoyo, que hubiera provocado el playoff, que hubiera generado el desempate, y vamos a ver qué hubiera pasado, ¿eh? A lo mejor ahora estaríamos hablando de que Sam Burns sería por primera vez campeón de un Major, ¿eh? Pero es que es así, es que la línea, la diferencia, la pelota encima de la red de tenis cae para un lado o cae para otro con mucho capricho en el mundo del deporte, y en este caso mucho más en los Majors, por la que la diferencia es mínima. Ese es intangible, ¿verdad? Del que hablamos tanto y que realmente no se puede definir o explicar por qué ocurre o qué hay que tener, o que es el don de la oportunidad. Tú lo acabas de recordar, ¿no? Esa bola donde él pidió dropaje por agua, o sea, sí. por ¿cómo lo has dicho tú? Que lo has dicho mucho mejor. Agua accidental, ¿no? Como se debe. Agua accidental, creo que se llama. Exactamente, sí. exactamente. Sí. Bueno, pues justo en la mismísima recta final de la recta final. Hoyo 15. Va y ocurre eso, ¿no? Uh-huh. Y fíjate, más que o igual, ¿no? Al mismo nivel, pero yo diría que más. Que los dos putts de birdie que falló en el 17 y en el 18, es ese bogey en el 15, ¿no? Ahí hablamos también de dónde la oportunidad. Totalmente de acuerdo. Un putt de 4 pies en manos de Sam Burns, que es uno de los pateadores que a mí, desde luego, in situ, más me han impresionado. Sí. In situ, o sea, viéndolo en el campo. Yo creo que tiene la mejor rutina, David. Yo creo que tiene la mejor rutina de pad que yo he visto, o sea, con la que yo me identificaría. A mí me gustaría tener la rutina de pad que tiene Sam Burns. Es decir, una vez decide que va a patear, cómo se pone la bola, cómo patea, cómo ejecuta el golpe, ¿no? Sin ningún tipo de duda, siempre. A mí es el que más me gusta. Sí, todo lo contrario que hizo en el green del 17, ¿verdad? Exacto. Que no parecía Sam Burns, porque en el 18 sí. El del 15 ahora mismo no lo tengo tan claro en la memoria, pero en el 17 no era Sam Burns. ¿Sabes quién era? ¿Quién? Era Ludwig Oberg pateando en momentos de máxima presión. Me gusta la comparación, David. Sí. Oberg. Sí. Es otro, sí, porque es otro jugador que a mí me encanta pateando, Ludwig Oberg, normalmente. O sea, es otro jugador que le veo puesto a la bola y digo, qué bien puesto está, qué empaque, ¿no? Qué poderío. Parece que es casi imposible que vaya a fallar el sí, pad. Pero es verdad que de repente en momentos de máxima presión parece como que el palo no pasa a través de la bola. Que ¿no? se para. El pater no pasa. Es muy raro verlo en Sam Burns. Bueno, nos estamos yendo por ahí hilando muy fino porque nos gustan estas tonterías, ¿no? Pero fíjate, le doy más importancia a ese pad del hoyo 15, ¿no? Sí, porque también le da más tranquilidad, David, a Wyndham Clark. Al final ve que ha perdido un golpe Sam Burns en su recta final y sí, es verdad que lo recupera en el 16, pero él entiende que en el 16 le puede hacer birdie Sam Burns. Eso no te descoloca, ¿no? Cuando tú estás jugando la vuelta y vas líder. Claro, el del 16 tú solo estás apuntando a todo el mundo. Eso ya, es. de entrada, ¿no? Exacto, es así. Aunque luego fuera un par 5 tremendo, ¿no? Muy complicado, pero... Sí, porque no se pero llegaba si yo de me dos. pongo en la piel de alguien que se está jugando un torneo, pues es el 16, que es par 5, de momento se lo anoto a todo el mundo, ¿no? A la hora de hacer mis propias cuentas. David, a mí me ha dejado absolutamente descolocado, o me sigue dejando descolocado, el perfil de Wyndham Clark entre el aficionado al golf, y concretamente entre el aficionado americano. No entiendo por qué cae tan mal. Que sí, que ya sabemos que ocurrió lo de Oakmont hace un año. ¿Tú crees que es por eso? Es que pues no lo sé si es por eso. Es la explicación que le da el periodismo norteamericano cuando habla con él.
Claro. Es el capítulo de su vida que le sacan. Porque, ¿qué otra cosa puede ser? No sé, Wyndham Clark... No, ni idea. Claro, es que es realmente raro, pero también me parece extraño que por eso, por lo que ocurrió en el vestuario de Oakmont, es verdad que se filtró en redes sociales antes de que Wyndham Clark dijera nada, es verdad que no sé quién sería el que haría público esa foto, pero evidentemente haciéndose pública esa foto, pues quedas muy retratado cuando no has salido tú antes a dar explicaciones, ¿no? O a decir de primera, señores, que sepan que ha pasado esto, me arrepiento muchísimo, ya he pagado la nueva taquilla, no lo volveré a hacer, etcétera, etcétera. Bueno, lo de siempre, ¿no? Que estamos en la sociedad en la que estamos. Salió antes y después tuvo que pedir perdón Wyndham Clark y tal y cual. Pero me parece que es un hecho tan aislado y tan que sí, hombre, que no es bonito. Yo no digo que sea bonito, es feo que vayas por ahí partiendo vestuarios que no tienen culpa de nada, ¿no? De que haya jugado bien o mal al golf. Pero bueno, no deja de ser algo material. Vamos, que lo has roto, pues lo arreglas, lo pagas, pides perdón, se me ha ido la olla, momento de máxima frustración, estaba en el pozo, él mismo lo ha reconocido, pero ya está. Pero la realidad es que Wyndham Clark ayer el público estaba en contra. A mí me llama mucho la atención que él diga que le recordó, en cierto modo, a situaciones que ha vivido en la Presidents y en la Ryder Cup jugando fuera de casa. Me parece muy llamativo. Sí. Es muy llamativo porque yo quería pensar, a ver, más que en contra de Wyndham Clark, están a favor de Scottie Scheffler, ¿no? Básicamente de Scottie Scheffler, ¿no? Sí. Y podríamos incluir también a Sam Burns, ¿no? Pero si él ya lo percibe de esta manera... Bueno, y que además lo dijo Scheffler, David. Es que, o sea, que ya ahí no hay duda, que es que lo dijo Scheffler. Que a Scheffler le preguntaron también y dijo, la verdad es que, a ver, yo no quiero hablar demasiado del público, no me metáis por ese camino, como es Scheffler, ¿no? Que no se quiere meter en ningún jardín. Dice, no me metáis por ese camino, pero desde luego el público de Nueva York es duro. Yo entiendo que se anime a un jugador, que se vaya con él y tal y cual, pero ya que una bola se vaya yendo de green y que haya comentarios jocosos y abucheos, incluso gente celebrándolo, eso ya no lo entiendo demasiado, ¿no? Decía Scheffler, ¿no? Eso ya es una línea que a mí me chirría, ¿no? Y bueno, es que eso le pasó a Wyndham Clark. Y después la parrafada que le suelta a Ted Scott, el caddy de Scottie Scheffler, en el hoyo 18, va toda en esa dirección. Cuando le dice Wyndham, impresionante lo que has hecho porque no era fácil, ¿eh? No has tenido una situación fácil jugando en este último partido, ¿no? Con Scheffler. O sea que realmente o sea, fue un a ver, que no fue una barra brava, ¿eh? O sea, no nos equivoquemos. No fue que cada golpe de Wyndham Clark, que te vayas al agua, entre otras cosas porque es muy difícil irse al agua en Shinnecock Hills, salvo en el hoyo 6. Pero que fallas el green o gente abucheándolo o gritándole directamente, no. Pero sí que había comentarios muy negativos hacia Wyndham Clark. Muy negativos en el sentido de que queremos que gane Scheffler, Wyndham. Y Wyndham, a ver si fallas esta salida. Hombre, que son comentarios que realmente son muy extraños en el golf profesional y no sé qué ha hecho Wyndham Clark de verdad para merecerse eso. Sí, nos tiene este asunto un poco despistado, la verdad. Porque, a ver, lejos de conocer en profundidad al personaje, la verdad es que la imagen que él da, ¿no? Lo que uno puede ver más o menos desde fuera, es la de un tipo bastante... Tendrá sus rarezas, tendrá sus cosas. Todos los golfistas de primer nivel están pelín tocados. Chalaos, ¿no? Sí, están chalaos. Chalaetes. Pero más allá de ahí, no termino de intuirlo. ¿Qué quieres que te diga? Sí, es realmente extraño, es verdad que es un jugador que en el campo, igual gestualmente, te diría que no es un jugador especialmente amable. Es verdad que tiene gestos un poco feos, que cada vez que falla el golpe se enfada mucho, es un jugador que se enfada mucho, o sea, que lo expresa, bueno, ¿no? Tampoco veo yo ahí que se salga de la normalidad, casi, ya. No, o sea, no como para esto. Sin embargo, como golfista, bueno, pues merece análisis profundos, ¿eh? Porque lo ves jugar esta semana en un test tan exigente
siendo tan superior, porque, a ver, aquí hay que abrir un paréntesis. Hay veces, normalmente siempre se dice, el que gana ha sido el mejor. ¿Y qué quieres que te diga? Creo que más o menos hay que estar de acuerdo. Suele ser, sí. Pero hay veces que uno tiene la sensación de que verdaderamente el que ha ganado ha sido indiscutiblemente el mejor. Y creo que es el caso. Creo que ese es el caso de esta semana. Totalmente de acuerdo. Y claro, cuando uno es indiscutiblemente el mejor en un US Open, que por cierto ya ha ganado 2 veces, y en un escenario muy exigente, etcétera, etcétera, yo creo que estamos ante un golfista especial que probablemente tenga mucho que decir. Es decir, es verdad que todavía no tiene muchos triunfos, ¿no? Este ha sido su 5º triunfo, ¿no? Pero yo creo que hay que esperar más y mejor de Wyndham Clark. Sí, totalmente. Y desde luego es un jugador que tiene ese hambre, ¿eh? que tiene esas ganas, que tiene ese deseo o esa ambición en positivo de ser uno de los mejores y de ser uno de los grandes. O sea, él lo quiere, ¿eh? y pone todo de su parte, tiene un equipo de trabajo muy grande, tiene un nuevo entrenador con el que todo le cambió, ¿no? Él lo ha explicado esta semana bastantes veces, pero bueno, por si alguien no lo sabe o no lo ha escuchado, Wyndham Clark toca fondo más o menos en el US Open del año pasado, pero no porque rompiera la taquilla. De hecho, la rotura o el romper la taquilla es una consecuencia del lugar en el que estaba Wyndham Clark. Estaba jugando muy mal, estaba absolutamente desesperado, estaba que no sabía qué le pasaba, estaba perdido con su swing. Entonces, es cuando se produce esa mudanza, se hace socio de Cherry Hills, del campo de Cherry Hills, el mítico campo de Cherry Hills que ha también acogido US Open, etcétera, etcétera, y allí conoce a su nuevo entrenador. Era el entrenador de Cherry Hills, ¿eh? Es el clásico entrenador jefe de Cherry Hills que da clases a socios y a visitantes de Cherry Hills, y resulta que pues un día, dando bolas, muy perdido, Wyndham Clark en enero le dice a Pat Coyner, que es este del personaje del que hablamos, le dice: oye, ¿tú qué ves aquí? Había entablado una relación, pues de ir a entrenar todos los días, al final hablas con él, hola, buenos días, nos tomamos un café, ¿qué tal? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo te va? No sé qué. Bueno, total, que un día pegando bolas se lo dice, oye, ¿tú qué ves aquí? Y resulta que Pat Coyner parecía que tenía la pregunta preparada, porque le soltó una disertación a Wyndham Clark sobre, pues mira, lo que yo veo es que tú en 2023 el palo lo tenías de esta manera, lo hacías de esta otra, sobre todo se refería a la posición de la mano en el backswing. Tú la posición de la mano en el backswing la tenías un poco más estirada, ahora la tienes un poco más hacia atrás, yo creo que cambiando estas cosas, y Wyndham Clark le gustó lo que le dijo, y dijo, pues venga, pues vamos a ir por esta línea. Y hasta hoy, hasta campeonar, hasta ganar el US Open. Fíjate si no es caprichoso, ¿eh? El mundo del golf y el deporte en general, cómo te puede cambiar las cosas de un día para otro por alguien que seguramente no creo que le esté diciendo cosas muy diferentes a lo que a lo mejor le han dicho incluso otros, pero es el momento, es cómo te lo dicen, es cuando te lo dicen, ¿no? Y la manera quizá de arreglarlo, ¿no? Sí, absolutamente, ¿no? Y todo es más relativo a lo que parece, ¿no? Porque claro, cuando ellos te hablan, te están diciendo la verdad, o sea, lo que ellos sienten, lo que ellos sintieron en ese momento. Pero claro, tú vas un poco hacia atrás y dices, todo esto ocurrió en enero. Aparentemente, Wyndham Clark estaba absolutamente perdido, desorientado, digamos, en su juego, ¿no? Técnicamente. Pero que unos meses antes había quedado cuarto en el Open. Hay veces que las historias no terminan de cuadrarme a mí, ¿sabes? Totalmente. Pero insisto, no porque ellos no te estén contando toda la verdad. Él lo sentía así. Había pasado un mundo desde aquel cuarto puesto en el Open. Sí. En el Open de ¿cuál fue? El que ganó Scottie Scheffler en Portras, ¿no? Sí. Muy mal, no se puede jugar al golf para acabar cuarto en un Open, ¿no? Pero bueno, pues sí, pues luego se perdió por el camino, ¿no?
Son muy curiosas estas historias porque a veces no terminan de cuadrar. Hay unas que están clarísimas. Un tío que te dice que está en el hoyo, mira sus resultados y dice, efectivamente, lleva 2 años sin pasar cortes y cuando lo pasa no mejora el puesto 50. Y hay otras veces que dices, bueno, quizá también por eso, que es a donde quería llegar, Alejandro, Sí. estemos hablando de alguien que verdaderamente es un golfista muy por encima de la media. Muy Sin por duda. encima de la media. Yo insisto, si ves toda esta semana, es que lo tiene todo, ¿eh? Es que lo tiene todo, ¿no? Y quizá esa parte que menos se ha hablado siempre de Wyndham Clark, pues a ella se refería a Scottie Scheffler, ¿no? Que decía Scottie ayer, creo que Wyndham Clark es un jugador minusvalorado alrededor de green. Sí. Y la capacidad que tiene de sacar magia y de salvar golpes, ¿no? En situaciones complicadas. Y bueno, pues a mí me lo está diciendo el número 1 del mundo, me lo está diciendo Scottie Scheffler. Insisto yo con Scottie Scheffler, me fío de este tipo cuando, Sí, sobre todo sí. cuando está fuera del campo. No dice tonterías. Porque no dice muchas tonterías, ¿no? Y de repente lo dice sin que nadie le pregunte. Bueno, pues entiendo que es porque es algo que él percibe así, que está minusvalorado Wyndham Clark, ¿no? Y claro, si ya te dice eso Scottie Scheffler, es que te ha rellenado. Está completo el puzzle. Sí. Es que es muy bueno en todas las partidas del juego. Muy bueno. Es muy bueno. Mira, a mí hay dos Entonces, cosas. A partir de ahora, Sí. sí. No, te iba a decir que a mí hay 2 cosas que me llaman la atención de Wyndham Clark de este US Open. Bueno, que me llaman la atención o con las que me quedo, con las que me marcho de Shinnecock Hills y que creo que en cierto modo han sido fundamentales para su victoria. Una de ellas, y que yo desde luego no lo tenía tan calado en ese sentido, una de ellas es la agresividad con la que ha hecho las recuperaciones. Yo no he visto a ningún jugador más valiente en los golpes de aproximación alrededor de green que Wyndham Clark. Cuando digo más valiente me refiero a que quitando la del 5, la recuperación ayer del 5 que se queda corto y forma un lío y acaba haciendo bogey y tal y cual, es la única recuperación que yo le he visto, evidentemente no he visto todas las recuperaciones de Wyndham Clark, pero de las que han salido por televisión o sí, en televisión, porque realmente en el campo no ha dado la circunstancia de que yo pudiera ver a Wyndham Clark, pero en televisión sí hemos visto muchísimo, ¿no? Bueno, pues todas las recuperaciones eran agresivas, eran a bandera, a dejarlas cerca, a botar cerca, a pararlas, eran casi todas por alto y a frenar a la altura del hoyo. Mientras que la mayoría de la gente, seguramente por miedo de estos greens muy movidos, greens con mucha caída y rápidos, greens rápidos, aunque no estaban muy rápidos esta semana, por eso creo que él al final ha sido el más listo, el que más ha sabido entender cómo se comportaba la bola en los greens de Shinnecock Hills. El resto ha tirado mucho más approach a rodar, a jugar con los contornos de Shinnecock Hills, etcétera, etcétera, con más miedo, con lo cual al final frenas el palo. Se han visto muchos saltos de rana en Shinnecock Hills y algunos incluso que se volaban el green, ¿no? Porque ya le das más de la cuenta y te metes en un lío. No sé, creo que ha encontrado ese equilibrio perfecto, pero sobre la base de aquí hay que ser agresivo. O sea, tengo que buscar el hoyo, ¿no? Eso es una de las cosas que me llevo de Wyndham Clark de esta semana. Y la otra es la extraordinaria altura y spin, efecto de su bola. O sea, sobre todo ayer, jugando con Scottie Scheffler, ¿no? Nadie ha parado la bola en los greens de Shinnecock Hills, por lo menos que yo haya visto, como Wyndham Clark. O sea, Wyndham Clark pegaba, por ejemplo, el golpe del 15, ¿no? El golpe del 15, que no era un golpe fácil, con una bandera corta, casi todos tiraban largo, a que volviera, normalmente no volvía. Bueno, pues Wyndham Clark tira a la altura de la bandera y la para. Y muere la bola muerde, ¿no? No he visto ninguna bola morder como las de Wyndham Clark. Esas son las 2 cosas que me llevo de impresión que me ha causado Wyndham Clark. Sí, es un jugador al que técnicamente, insisto, se le ve muy por encima de los demás. ¿Qué nos queda por ver de Wyndham Clark? Pues ver, por ejemplo, qué hace. A ver, esto es un poco arriesgado decirlo, ¿no? Te iba a decir ver qué hace la semana que viene en el Travelers, ¿no? Uno de los designados, ¿no? ¿Cómo se dice? Signature. Signature. Pero bueno, también es verdad que viene a ganar un US Open y veremos cómo lo hace. Pero bueno, ahí se demuestra. A mí me demostraría mucho ver a Wyndham Clark arriba, ¿no? Ver qué tipo de jugador quiere ser, ¿no? Porque eso es lo que tienen los jugadores más top
que La siempre se continuidad. espera de ellos lo mejor y ellos te lo dan normalmente, ¿no? Ellos te lo dan normalmente. Así que vamos a ver qué hacen, ¿no? Y si no te quieres ir al Travelers porque está muy cerca, pues vámonos al Open. Vamos a ver qué hace Wyndham Clark en el Open, ¿no? ¿Qué clase de jugadores? ¿Es el que se duerme en los laureles o es el que de verdad ya quiere escribir su propia página, ¿no? De la leyenda del golf mundial? Pues esto se va a ver en breve, ¿no? Sí. Segundo, David, segundo nombre propio, salvo que quieras añadir cualquier cosa más de Wyndham Clark, que bueno, tenemos todo el podcast por delante para añadir cualquier cosa, ¿no? Pero segundo nombre propio, evidentemente, el de Scottie Scheffler. Yo diría que noticia, que saltó la noticia ayer cuando acabó el US Open, porque por primera vez que yo recuerde por lo menos, hemos visto a un Scottie Scheffler reconociendo que efectivamente no sabe muy bien qué le pasa, evidentemente no tiene la explicación a lo que ocurre, pero que efectivamente algo pasa, que por una cosa o por otra tiene la sensación este año de que está siempre yendo por detrás, que no termina de alcanzar el liderato, que no termina de ponerse por delante en los torneos, que siempre está como un paso por detrás, ¿no? Sin perder del todo la cuerda, pero sin llegar nunca a alcanzar el liderato o a ponerse por delante en los torneos, ¿no? Y es una cosa que hemos ido diciendo, ¿verdad, David? Oye, es que el problema de Scottie Scheffler es que es ese, es que no termina de dominar los torneos como los dominaba el año pasado, y sobre todo es porque ya empieza mal, porque ya en las primeras rondas empieza mal. Bueno, pues lo ha reconocido Scheffler, que no es muy de reconocer problemas y defectos Scheffler, que siempre dice que todo está bien, ¿no? Bueno, yo creo que es un paso adelante. No sé si realmente esto sí que puede ser un punto de inflexión, que él ya haya dicho, tío, que a ver si espabilo los jueves, vamos. Sí, bueno, al principio fueron los jueves, estaba clarísimo porque era un torneo tras de otro, luego dejaron de ser los jueves, pero empezaron a ser lo que fuera. Sí. El caso es que siempre ocurre algo porque él no termina de sentirse del todo cómodo, probablemente por eso, ¿no? Es un círculo vicioso. No gobierna desde el principio los torneos y se siente incómodo, o se siente incómodo y por eso no gobierna los torneos. No se sabe muy bien si fue antes, si es antes el huevo o la gallina, pero en esas anda, ¿no? Y bueno, y es muy interesante ver cómo va a acabar la temporada de Scottie Scheffler, porque todavía quedan cosas importantes, pero es cierto que él ha perdido ese hilo lo ha perdido. No es el hilo de la excelencia, ahí sigue estando el tipo, y viéndole pues en una versión a veces C, pues no se sabe cómo termina apareciendo por arriba, ¿no? Pero es verdad que tú ahora, cuando estás viendo una retransmisión y ahí está Scottie Scheffler, no las tienes todas contigo. No. Y creo que es lo que él traslada, lo que realmente siente cuando está en el campo, ¿no? De hecho, David, fíjate, hay un síntoma, ¿no? O algo absolutamente revelador, ¿no? Lo decíamos, ¿te acuerdas? Bueno, lo comentabas tú, ¿no? En el ras de hierba, ¿no? Que te hacías, ese nuevo formato, nuevo formato que hemos estrenado en este US Open en vídeo, ¿no? Y lo comentabas, ¿no? Decías, bueno, vamos a ver qué pasa en la última jornada. Si Wyndham Clark tiene unos problemas de inicio y Scheffler empieza bien, cuidado porque todo puede cambiar, ¿no? Evidentemente, ¿no? Todo podía pasar, ¿no? A pesar de esos 6 golpes de ventaja. Y efectivamente se dio la primera condición. Se dio la condición quizá más difícil, ¿no? O más inesperada, que era la de que Wyndham Clark, en unas condiciones que no eran dantescas, aunque evidentemente sin Nico Hill siempre es difícil, empezó mal el día. Empezó con 2 bogies, ¿no? Nada más arrancar. Y sin embargo, lo que no se dio fue lo otro. Más bien al revés. Scottie Scheffler empezó con bogey en el 1, que es lo último que te esperas de un jugador de esa categoría, ¿no? Tú imagínate a Tiger Woods. Tú a Tiger Woods o a Rory McIlroy, me da igual, que después sucede. Sí, después sucede. Pero tú te pones en la imagen de Tiger o de Rory McIlroy, vamos, digo Rory McIlroy por decir uno de esta época, pero bueno, sobre todo Tiger, que ve que el otro ha empezado mal y dice, no, aquí es donde yo tengo que morder a la presa. Ahora es cuando yo tengo que sacar el birdie. Y fue todo lo contrario. Scheffler fue
lánguido. De hecho, la versión excelente de Scheffler realmente ayer se ve en los segundos 9, donde realmente se da opciones de ganar el US Open, ¿eh? En los segundos 9, a partir del hoyo 10, sí que verdaderamente vemos a el Scheffler poderoso de siempre, dejando todas las bolas a la altura de la bandera, dejándose una opción de birdie detrás de otra, de 3, de 4, de 5, hasta de 6 metros, y diciendo, bueno, como meta 2, se nos mete arriba. Pero no fue precisamente en el inicio del 1 al 9. Sí, pero le abrían la puerta y él la cerraba. Sí. Es lo que llama muchísimo la atención. Le abren la puerta en el primer tercio de la ronda, se la abre Wyndham Clark, y él esa primera oportunidad no la aprovecha de ninguna de las maneras. Y luego, acto seguido, te diría que hay un momento clave, y es que Wyndham Clark te hace bogey en el 13, le vuelve a abrir la puerta, y Scottie Scheffler responde con bogey en el 14. Entonces son dos momentos literalmente trascendentales, ¿no? En el resultado final del torneo, y donde Scheffler no está a la altura que le suponemos, porque claro, es una altura que él se ha ganado, punto. Pero no llega a esa altura, es así. Le abren la puerta y es él quien la cierra. Dice, no, muchas gracias por el detalle, pero que no va a ser aquí, no va a ser aquí. Bueno, pues ya será, ¿no? ¿Hay algún momento, David, ayer, algún momento de la última vuelta en la que tú dijeras, viéndolo, este tío ha perdido el US Open? Me refiero a Wyndham Clark. La verdad es que en ningún momento. Ningún momento. Pero sí es verdad que en ese final exuberante de Sam Burns ya estaba todo en el alero. Ahí sí que casi les daba un 50% a cada uno, ¿no? O 60-40 para Clark, ¿no? Sí. Pero 60-40, ¿eh? O 55-45. Eso sí es verdad. Ahora que pero más que nada por lo que nos ha trasladado Wyndham Clark también toda la semana, ¿no? Es que no parecía que ese hombre fuese a deshacerse, ni siquiera con ese principio tan malo de iba 3 arriba después de 7 hoyos, ni siquiera en ese momento daba la sensación de que Wyndham Clark fuese a desaparecer del mapa, ¿no? Como ocurre tantas veces, ¿no? Con líderes, incluso con líderes tan destacados. Ocurre en golf, ¿no? Sí, pues mira, David, que nunca dio esa sensación, ¿no? Sí, yo sí que lo pensé, fíjate, yo sí que pensé que después del bogey del 7, un bogey totalmente inesperado, o sea, inesperado no porque no pueda caer un bogey en el 7, sino porque realmente lo hizo muy bien, la recuperación que hizo fue espectacular, la dejó a 1 metro, prácticamente es que era un pad que contabas con que lo iba a meter, y lo falló, y falló un pad de estos cuidado, vaya el pad que acaba de fallar Wyndham Clark, sobre todo de donde venía, con 2 bogies en los primeros 5 hoyos, ahora hago otro bogey en el 7, encima Sam Burns me acaba de meter un puro en el 8, que ha sido su cuarto birdie en 8 hoyos. Ahí sí, yo pensé, se ha acabado. Wyndham Clark no va a ganar el US Open. Estamos ante la historia de el jugador que perdió los 6 golpes de ventaja, y se recordará durante la historia. Estaba absolutamente convencido. Y sin embargo, me sorprende, reconozco que me sorprende cómo consiguió rehacerse a lo que tú acabas de explicar, ¿no? A mí me ha dado una sensación durante toda la semana de fortaleza, ¿no? Decías tú, ¿no? Yo creo que es que ha estado muy fuerte, muy duro mentalmente Wyndham Clark toda la semana. Pues a mí me sorprendió que efectivamente reaccionara de esa manera tan buena a ese bogey del 7 con el birdie, sobre todo en el 10, un birdie extraordinario, un birdie difícil, además pegando el drive desde el tee, que no todos pegaban el drive, o casi ninguno pegó el drive porque era un golpe arriesgado. Por eso creo que, fíjate, David, al final acabo llegando a la conclusión de que ganó el más valiente. Ganó el que menos se dejó amedrentar por Shinnecock Hills, por la dureza o por la exigencia de Shinnecock Hills. Sí, todo eso nos lleva a lo que hablábamos antes. Creo que es un jugador especial por muchas cosas. Que de momento esa condición de tipo especial y muy, muy, muy por encima de la media no está reflejada en su palmarés. No del todo, pero bueno, que ha ganado los US Open, ¿eh? Pero es verdad que no ha ganado tanto. Sin embargo, creo que viene con el pack completo. También, antes de que empezara a ganar, antes de que ganara el US Open, el primero, en Los Ángeles, ya se hablaba de este jugador como alguien que venía con el pack completo, lo tenía todo, Wyndham Clark, ¿no? Parece que ya una vez que gana el US Open se iba a disparar aquello, o sea, por ejemplo,
Y por ceñirnos a la generación del 93, ¿no? Sí. Generación del 93, de la que tanto hemos hablado, ¿no? Sobre todo del golf mundial, pero sobre todo del golf estadounidense, que grandes jugadores dio el año 93, ¿no? Pues Wyndham Clark, repetimos, ¿no? Jordan Spieth, Justin Thomas, Bryson DeChambeau, Sander Schauffele, bueno, entre Daniel otros. Berger, vamos, que Daniel Berger está un escalón por debajo, ¿no? Pero vamos, sí. Sí, pero bueno, sí, también es de ese año, Daniel Berger es de ese año. Y luego también está Cameron Smith, que es del 93, sí. ¿No? Son una gran generación, ¿no? A mí me parece muy superior a Patrick Cantlay, por ejemplo, ¿no? Y de alguna manera lo demostró ganando antes su primer grande que Patrick Cantlay. Ahora ya ha ganado 2. Es que creo que Wyndham Clark es un jugadorazo, ¿no? Sí. Y por lo que sea, todavía no le ha cuadrado como para darnos esa temporada con 4 victorias, ¿no? Que es muy difícil, pero es que creo que él sí puede, sinceramente. Sí. Él está en esa línea. Él está en esa línea y bueno, vamos a ver. Es interesante, ¿no? Ver cómo evoluciona. Es que aquí, de repente, a ver, no es de repente, pero de ser Wyndham Clark a convertirte en Bruce Koepka, no tarda tanto, no pasa tanto tiempo, De repente estás hablando de Wyndham Clark y dices, oye, que este jugador, cuidado, que ya lleva 3. Bueno, hay que ganar el tercero, después de los 2 primeros que ha ganado, pero que efectivamente, como tú decías, lo tiene todo, y si mentalmente es capaz de mantenerse en esa burbuja, digamos, o en ese estado en el que ha estado durante toda esta semana y que lleva en el último mes, recordemos que esto no es por aparición espontánea, esto no ha surgido espontáneamente Wyndham Clark y de repente ha ganado el US Open, no, Wyndham Clark venía desde hace un mes siendo probablemente el mejor jugador del mundo, o uno de los mejores jugadores del mundo, desde luego en cuanto a resultados y fundamentalmente por lo que hizo en el Memorial, ¿no? Donde jugó a un nivel extraordinario, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver si sigue en esta línea o se para. ¿Te ha dado tiempo, David, a echarle un vistazo a tu top 25? Lo vi después del corte y vi que habían pasado 16 de los 25, dije, bueno, ni tan mal. Pero no, creo que finalmente me hundí con todo el equipo. Bueno, hay alguna cosa muy interesante, lo tengo aquí delante. Pues, por ejemplo, Scheffler estuvimos muy, muy cerca de acertarlo los dos, pero no lo acertamos. Quedó tercero final, o sea, pusimos tercero y quedó cuarto. Pero, hombre, hay que darte mucho crédito. Después, evidentemente, aquí hay luces y sombras como en todos los top 25 que hacemos, ¿no? Pero hay que darte mucho crédito con Tom Kim, ¿eh? O sea, yo te digo que meter a Tom Kim en el top 25 no me parece una cosa sencilla, y ahí lo metiste y fíjate, no es que sea top 25, quedó tercero. Tom Kim. Yo te lo agradezco mucho, pero no, como no había fundamento ni explicación científica, pues, ¿qué quieres que te diga? Fue un poco de decir, venga, me lo voy a jugar con Tom Kim, hombre, que la intuición. Que ya está, que ya es hora. O sea, que fue bastante así, para que nos vamos a engañar, ¿no? Sí, y bueno, tengo que echar las cuentas, todavía no hemos echado las cuentas, ya echaremos las cuentas para ver quién ha ganado y dónde hemos quedado, pero bueno, ahí está, ese top 25. Hubo un momento ayer en el que tenías a unos cuantos metidos en el top 25, y bueno, y sigues teniendo unos cuantos metidos en el top 25. No acertamos ninguno el ganador. De hecho, es que no han estado ni cerca de ganar. Rory McIlroy los 2 primeros días sí estuvo ahí haciendo la goma, que si voy, que si no voy, que si voy, que si no voy, pero el fin de semana se ha despeñado, y especialmente el domingo. Yo creo que el domingo Rory ya salió, bueno, a ver si hago 60 golpes y les pego un susto a todos. Rory ha sido Rorylandia absoluto, ¿no? Lo de su US Open. Mira, te voy a decir la verdad, yo cuando hace los 3 birdies esos seguidos el sábado, sí, pensé, pero además lo pensé así, muy claro, vamos, muy, muy concreto. Este es el único tío que le puede quitar el US Open a Wyndham Clark. Viendo que ya Sander Schauffele, viendo que los demás no estaban terminando de hacer las cosas bien, cuando hace eso Rory, es lo que pensé. Y fíjate, ¿no? O sea, no tardó ni un ratillo, ¿no? en llevarme a la contraria, ¿no? Ha sido un poco sorprendente, ¿no? Por no hablar que, bueno, había que hablar, ¿no? En este resumen de lunes, bola provisional del US Open, de aquella hora y cuarto tenebrosa, ¿no? De Jon Rahm, ¿no? Sí. Que nos dejó a todos, ¿no? Creo que a todos los aficionados españoles, pero no solo españoles, sino del mundo entero. O sea, creo que, bueno, era de las cosas más inesperadas que podían ocurrir, ¿verdad? Una hora y media, 1 hora y cuarto, 1 hora y media de tenebrosa, o sea, absolutamente tenebrosa. De puro desconcierto.
Sí, sí, totalmente, David. Bueno, de hecho, fíjate si no es solo en España, que ese mismo viernes por la noche, cuando acaba la jornada, se me acercó al sitio que teníamos asignado en Ten Golf, en el Media Center, se me acercó nuestro buen amigo irlandés, el periodista Brian Keogh, periodista irlandés que lo sabe todo sobre Rory McIlroy, que da gusto hablar con él de golf, y se nos acercó expresamente al asiento. Mira que siempre está haciendo mil cosas, el hombre, porque no trabaja para 27 medios diferentes y es que no se quita del asiento solo para salir al campo. Bueno, pues se nos acercó y nos preguntó, oye, ¿qué ha pasado con Jon Rahm? Qué cosa más rara, ¿no? Esa era la frase, ¿no? Esa era la expresión de todo el mundo. Qué cosa más rara, ¿no? Jon, 5 bogies. Sí, yo creo que nosotros lo veíamos con carita de grande, Es que la tenía, ¿eh? Sí. Y bueno, pues un periodista irlandés o un americano o un inglés no lo definirán así, no han acuñado el concepto de carita de grande, pero lo veían de igual manera. Es que a Jon, bueno, a estos grandes jugadores, mejor dicho, se les ve venir casi siempre, ¿no? Y tú veías venir algo muy gordo ahí. Luego ganar o no ganar, insisto, esto ya es el pad que mete Wyndham Clark en el 16, ¿no? Que le da el US Open, ¿no? Y claro, justo lo que no está haciendo Scottie Scheffler, ¿no? Meterte un pad de 8 metros de verdad, o 7 metros y medio, como Dios manda, para desnivelar la balanza, ¿no? Sí. Pero sí, se le veía venir, ¿no? Fue muy, muy sorprendente. Y bueno, tú estuviste allí y lo contaste de primera mano, ¿no? El primer gran sorprendido, estupor, es lo que había en el rostro de Jon Rahm, ¿no? Al acabar aquella ronda. Sí, no sabía dónde meterse. O sea, estaba de esas veces que, porque no es la primera vez, ¿no?, que vemos a Jon de esa manera, pero sí es la primera vez que vemos que le ocurre algo así. Pero esas veces que Jon, que tú has estado también delante, David, que está con la mirada perdida, mirando por encima tuya, ¿no?, que tú le estás preguntando y él está tratando de asimilar lo que le estás preguntando, pero en realidad no está pensando en lo que tú le estás preguntando, sino que está pensando todavía en qué ha pasado, qué demonios ha pasado, por qué me ha pasado esto. Yo pienso, te escuchaba a ti en el análisis también, en el ras de hierba, y yo pienso que van por ahí los tiros. Yo sinceramente creo que Jon es que en ningún momento valoró la posibilidad de fallar el corte, pero ni siquiera en el hoyo 16, cuando hace las 4 sacadas de bunker y hace doble bogey, en el hoyo 16. Fíjate, yo creo que ni ahí él está pensando en, joder, que me voy a quedar fuera del corte. No, ahí él está en estado de shock pensando, no voy a ganar el US Open. Tal y como yo había empezado a jugar esta primera jornada, tal y como había empezado la segunda, ¿de verdad que no voy a ganar este US Open? Ya no solo eso, sino, ¿de verdad que no me voy a dar una oportunidad de ganar el US Open? Y yo creo que perdió la noción de dónde estaba el corte. La perdió totalmente. Y fíjate que van avisados. Ellos lo saben mucho mejor que nosotros, ¿eh? Pero claro, luego hay que ponerse ahí con la zona X pulsaciones y él cayó en la trampa. Se había visto tan sólido, porque ya no te digo ni formidable. Su juego podía ser todavía mejor. Sí. Él ha jugado mejor al golf todavía, pero se veía tan sólido, tan metido en faena, de decir, bueno, está yendo bien, los hoyos que estoy jugando bien, nada, sin apuros. Donde me estoy metiendo en algún lío, lo estoy salvando con un juego corto de locura, fino. Estoy en mi sitio. Me encuentro, bueno, esas sensaciones, ¿no?, que transmiten estos superclase, ¿no? Y de repente ocurren un par de cosas. Yo lo concreto todo en el +2, Alejandro, ¿no? Después de cuando él se pone 2 arriba, viernes, a falta de 6 hoyos, ahí es donde cae en la trampa, ¿no? Es muy puñetero el golf, ¿no? Y es muy puñetero el US Open. Ahí es donde cae en la trampa. De repente él siente que el +2 está lejísimos de todo, que cómo va a ser esto, que cuando en realidad, claro, a todo lo pasado es facilísimo, pero fíjate en la realidad, ¿cuál ha sido, Alejandro? Él está a +2 y se ha ganado con -4. Sí, o sea, totalmente. Viernes, recién pasado el meridiano de la segunda vuelta, digamos, se ha puesto +2 y claro, qué bonito sería tener esa información, ¿no? Si alguien le podía decir, tranquilo, Jon, tranquilo, que esto se va a ganar con -4. No te vuelvas loco. Pero claro,
esa información nunca la vas a tener así, pero sabes de qué va un US Open. Ellos lo saben, insisto, mucho mejor que nosotros porque ya lo han sufrido en sus carnes. Y ahí es donde hay que bajarla al suelo y decir, y creo que a partir de ese momento, creo que es, de hecho, además, yo pienso, ¿no? Algún día quizá, con la cabeza ya muy, muy, muy fría, congelada, digamos, a lo mejor se lo podemos preguntar a John y me gustaría saber qué ocurrió en el segundo disparo del 14, ¿no? El viernes allí, en el hoyo 14, desde el centro de la calle, porque ese bogey es el que ya lo vuelve lo saca, loco, creo. Lo saca por completo. Lo saca. Sí. Yo creo que el tripateo... Y creo que ahí busca un tiro que no tocaba, pero eso oye, y que igual luego te cogen y dicen, no le des vueltas. Eso no fue, porque es que simplemente falló la ejecución, es que fallé el tiro. Entonces ya te callas y ya está, ¿no? Porque ellos también fallan tiros, ¿no? Pero me da esa sensación de que ahí se buscó algo más de lo que tocaba y a partir de ahí ya todo es un... Ya has caído en la trampa, ¿no? Ya pierdes ese momento de confianza, pierdes el hilo, llámalo como quieras, ¿no? Y bueno, ya todo es una sucesión un poco de pequeñas desgracias de las que no terminas de poder salir, ¿no? Pero sí, cayó en una trampa cuando en realidad esa vuelta tenía que haberla acabado así, +2, ¿no? Esto es muy, muy, muy fácil de decir ahora, ¿no? Pero sí, también tenemos que contar las cosas a torneo cerrado, ¿no? Totalmente. Y realmente es así. Es así. Es que si John acaba +2 ese día, fíjate si está en el torneo, ¿no? Bueno, es que hay una gran realidad, David. Es que, contrariamente a lo que John es, porque si John es algo en el mundo del golf, o que le ha llevado a ser un superclase en el mundo del golf, es por su manera de competir. Por lo bien que compite, por lo bien que suele tener el torneo en la cabeza, por lo bien que suele leer las situaciones de cómo están los torneos. Y lo que le ha fallado precisamente en Shinnecock Hills es eso. Lo que le ha fallado ha sido la competición. Porque John, yo no te digo que fuera a ganar el US Open, porque eso es muy difícil y además te sale un Wyndham Clark que se sale del mapa y te sale con -7 el domingo y seguramente John no habría llegado a ese registro. Bueno, yo estoy seguro que viendo el juego de John jueves y hasta que vino toda la debacle del viernes, John no iba a estar -7 el sábado, seguro que no. Pero que John estaba sobrado para estar -1 al par, -2 el sábado, perfectamente. Que John estaba en juego, en situación y en poderío de acabar entre los 5, 6, 7 primeros, incluso de acabar segundo o tercero, perfectamente. A mí no me habría extrañado absolutamente. Estaba en esa, y a pelearlo y a ver qué pasa. Pero se olvidó de lo principal en él, que es competir, o sea, de la competición. Se olvidó. Oye, que al final aquí se trata de estar metido siempre, de no dejarse llevar, de no equivocarte en la lectura de la situación. Y curiosamente, bueno, pues falló por donde yo creo que es casi mejor, donde diría que es una de sus principales virtudes. Sí, muy de acuerdo. Es que es así, ¿no? Uh-huh. Y todo tiene que ver con de dónde veníamos. Él venía de aquel primer 78 de jueves en el Masters, que lo dejó traspuesto. Sí. Luego, como es muy bueno, reaccionó y pasó el corte. Él venía de un PGA muy brillante, pero aquí me estoy metiendo en cuestiones absolutamente que no puedo demostrar de ninguna manera, ¿no? Pero yo te diría, estoy convencido de que John, el jueves en Shinnecock Hills, y hasta te diría esa primera parte de la segunda vuelta, él se sentía mucho más en línea con lo que tiene que hacer un ganador que en Arroyo Ming, sí, que en el PGA. Estoy de acuerdo. Él en el PGA acaba obteniendo un resultado bestial, buenísimo, pero sus sensaciones en Shinnecock Hills, creo, de verdad, por todo, ¿no? Por todo lo que había ocurrido también entre el PGA y por todo, ¿no? Porque esto es como un proceso, ¿no? Él ahí sí que se sintió, sí, ahora ya estoy con los 3 mejores, digamos, ¿no? Bueno, y cayó en la trampa sin más. Tampoco creo que... Sí.
Lo veremos. Bueno, nos lo tenemos que apuntar como deberes, ¿no? A ver si él ha sacado alguna conclusión y nos la puede contar más adelante. Claro, en el mismo British Open, ¿eh? Seguro que lo vamos a poder contar y preguntarle, ¿no? Y preguntarle en Royal Birkdale, que seguro que va también con esa lección aprendida, porque otra cosa no, pero es que John aprende de cada experiencia que tiene, ¿eh? Y de cada cosa que le pasa aprende, así que seguro que de esto también va a sacar sus conclusiones, ¿no? Para más adelante. David, aparte del capítulo de Jon Rahm, bueno, hablar también del US Open de Ángel Hidalgo, ¿no? Pues al final fue el único español que pasó el corte. Bueno, no ha hecho el fin de semana que él hubiera querido, ni para lo que estaba su juego, fíjate, te diría, ¿no? En este caso sí que a Ángel Hidalgo creo que lo que le ha pasado es simple y llanamente que era su primer US Open, ¿no? Es tu primer US Open y es una situación muy difícil, es un campo muy exigente, hay que estar muy fino en los greens, hay que meter muchos putts, hay que meter buenos putts para estar arriba, y realmente es lo que le ha faltado. Su juego largo de tee green ha estado a la altura de los mejores, ¿eh? De los mejores. Ha sido el jugador que más calles ha cogido esta semana. El que más calles ha cogido esta semana en el US Open. Y realmente también ha pegado muy buenos tiros. Se ha dejado muchas opciones, pero por lo que sea, pues seguramente porque estamos también en un fin de semana de Major y tienes esa presión y tienes esa tensión acumulada, hay muchísimos puntos en juego, no lleva la mejor temporada del mundo, Ángel Hidalgo, él lo sabe, sabía que tenía una buena oportunidad este fin de semana de, oye, es que como quede en el top 20, soluciono muchas cosas, es que pego un subidón, por ejemplo, en la Race to Dubai que para mí se queda. Y yo creo que todo eso al final hizo que en cierto modo se encogieran los greens, no terminara de salirle las cosas en los greens, que es una pena, porque realmente que su juego largo ha estado para eso, para top 20 del US Open, fácil. Sí, completamente de acuerdo, y eso, bueno, pues es un poquito de experiencia, un poquito del escenario que impone, sí, es muy complicado, ¿no? Pero el conjunto es muy positivo, ¿no? Se nos queda muy pequeño ese 53 puesto final, se nos queda muy pequeño. Yo creo que a él también, se le ha quedado muy corto. Pero bueno, las pasó perras para asegurar el corte, ¿no? Aunque al final lo pasara con cierta... Bueno, sí, no, iba a decir mucho alguna, tampoco tanta con un alguna, golpe, ¿no? De ventaja, de diferencia, sí. Por un golpe, sí. No sé, ha vivido cosas, confío mucho en Ángel, es lo que al final yo quería decir, ¿no? Confío mucho en que toda esta experiencia a él sí se le queda el disco duro y lo veremos quizá a lo mejor un poco más liberado, ¿no? En los greens, cuando toque, ¿no? Porque no va a ser fácil jugar muchos US Open, ni va a ser fácil jugar también de tee green. Es que no es tan sencillo. Es lo que ha hecho, no sé si es lo más difícil, pero sí. O sea, si dividimos el gol por parcelas, al final ha hecho gran parte del trabajo que hay que hacer, ¿no? Para, pues, por ejemplo, meterse en un top 20, ¿no? Es lo que más lamentaba él, ¿no? Ayer, ¿no? Y lo decía, ¿no? Pueden ver el vídeo, en YouTube, en nuestro canal de YouTube, pueden ver todos los vídeos de la semana y, por supuesto, pueden ver el vídeo de Ángel Hidalgo después de la vuelta y lo decía, ¿no? Es que tú dale mi juego desde el tee a cualquier otro de los jugadores que estaba aquí en el US Open. Dice, a ver, no me quiero echar demasiada mierda encima, ¿no? Ni quiero ir aquí de que soy muy malo, pero es que estoy seguro de que tú le das mi semana desde el tee a cualquiera de estos y lo hubiera aprovechado mejor. Es que no tengo ninguna duda, ¿no? Eso es lo que le reconcomía, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Se iba satisfecho por el hecho de pasar el corte en su primer US Open y de vivir la experiencia y tal, pero tenía esa espinita clavada, ¿no? Es decir, es que yo no sé si voy a vivir otro US Open jugando desde el tee como he jugado. Por otro lado, la conclusión positiva, que los principales problemas que arrastraba Ángel Hidalgo esta temporada eran desde el tee. Bueno, pues que eso se haya solucionado, y además es que hay una solución, hay una explicación, o sea, no es que haya venido el Espíritu Santo a iluminarle a Ángel Hidalgo esta semana y haya sido una cuestión de un paréntesis, no, hay una cuestión de equipamiento, de material. Ha encontrado un drive esta semana, precisamente aquí en el US Open, un drive de Cobra que le va muy bien y en el que está muy a gusto, con una varilla, en fin, ha encontrado la configuración perfecta y no ha sido un día. No han sido 2 días, no han sido 3 días, ni siquiera han sido 4 días. Todo empezó el sábado
antes del US Open, entrenando y practicando con este nuevo palo, que se lo han dado aquí en Estados Unidos, en Liberty National, en el campo de Liberty National, con Jorge Parada, precisamente el entrenador de Carlota Ciganda, que tiene muy buena relación con el caddy de Ángel Hidalgo, con Álvaro Alonso. Fueron allí a practicar, a entrenar en Liberty National. Fue la primera vez que probó el palo y ya ahí funcionó muy bien. Y después, en todas las rondas de prácticas y en las 4 rondas del US Open, el drive ha ido como un reloj. Y Ángel Hidalgo, con ese drive, se han entendido a la perfección. Con lo cual, oye, hay que ser optimistas de cara a lo que viene ahora por delante, ¿no? De que no nos extrañe ver a Ángel Hidalgo arriba en los torneos, porque lo de la semana de Pat sí lo veo algo más circunstancial, sí lo veo algo de, bueno, vale, no has entendido, muy, no has podido hacer la coyuntura de la semana concreta, muy de la coyuntura de la semana concreta. Es un US Open y al final, por una causa o por otra, te acabas agarrando más al palo ahí, ¿no? En esos greens, tal, pero probablemente sea eso, muy coyuntural, ¿no? Muy de, mira, Ángel ya está en Italia, ¿eh? Si no está en Italia, estará aterrizando, sí. Ahora mismo. Iba camino de Italia, y bueno, pues ahí lo tienes, ¿no? Ahí lo tienes, ¿no? A ver qué pasa esta semana en el Open de Italia. A ver qué pasa, ¿no? Pero desde luego hay ganas, ¿eh? Hay ganas de volver a verlo en acción a Ángel Hidalgo. Que dos detalles más, David, y vamos acabando esta bola provisional especial, pero no los quiero dejar ahí en el tintero. Uno es Joaquín Niemann, el chileno, porque, bueno, al fin y al cabo fue muy llamativa la sanción que se le impuso, no había ocurrido antes, una sanción por mala conducta, por lanzar un palo después de un mal golpe. También se le achaca que le pega una patada a la banderita, ¿sabes? Intento explicarme, los voluntarios de golf saben perfectamente a lo que me refiero, sí. Y los que hayan visto un torneo de golf en directo también. Los voluntarios llevan una banderita, los llamados spotters, para colocarla en el RAF cuando cae una bola, para que la pueda ver el jugador cuando vaya para allá. Bueno, pues cuando vio dónde estaba su bola, que estaba en un lie horrible, en lo que él creía que era un hormiguero, y por eso intenta pedir el alivio y el árbitro no se lo concede, bueno, pues cuando el árbitro ya no se lo concede, le pega una patada, ¿no? a la banderita, ¿no? Y después del golpe tira el palo, ¿no? Por eso recibió 2 golpes de sanción. Yo, mi opinión es que ha pagado el pato Joaquín Niemann y que la USGA se ha excedido. Yo creo que la USGA se ha pasado de frenada con Niemann. ¿Que está bien lo que hizo Niemann? No está bien lo que hizo Niemann, pero hay que ponerlo en contexto, y creo que a la USGA le faltó ponerlo en contexto toda la situación de lo que estaba ocurriendo, cómo ocurrió y quién lo hizo. Y yo creo que ahí la USGA ha sido injusta, y lo digo con todas las letras. Creo que con otro jugador no lo hace. Lo hace con Niemann porque yo que sé por qué. Pues porque será más fácil. Es el típico jugador al que es más fácil sancionar. Pero yo creo que no es justo. ¿Por qué? Y me explico. Por ponerlo en situación, por si alguien no lo sabe, yo creo que lo sabe todo el mundo, pero ponerlo en situación. Niemann viene al par en el día y tira 2 bolas fuera de límite en el hoyo 6. Niemann no tira casi jamás, te diría, una bola fuera de límites. Es muy difícil. Es su palo mejor, el driver. Y él tira 2 seguidas y pega un tercer golpe desde el tee. Él sabe que mínimo va a escapar con un 8 o con un 9 de ese hoyo. Y venía al par. Es decir, que de estar metido en la pelea por el US Open, sabe que va a tener que luchar y mucho por pasar el corte. Evidentemente, cuando llega allí, está en un grado de frustración tremendo y ya viene y sucede todo eso. A eso hay que añadirle que son las 8:30 de la tarde del jueves. ¿Vale? 8:30 de la tarde del jueves. Que no hay nadie en el campo. Y cuando digo nadie, es nadie. Porque es que yo estaba allí. Yo estaba concretamente en el partido detrás de Niemann, que era el partido de Jon Rahm. Yo estaba en el hoyo 5, cuando Niemann ocurre todo esto en el hoyo 6. Y no había nadie. Estaban los padres de Jon Rahm y la familia de Joaquín Niemann y su equipo. No había nadie, no había ni un solo seguidor, ni un solo aficionado. Niemann también por eso tira el palo, porque ve que no hay nadie y dice, mira, ya está, no hay nadie, no me están viendo 100.000 personas, ya no hay cámaras, el juego ya había acabado, porque ya había sonado la sirena para que se pudiera suspender la jornada por falta de luz. Lo que pasa que como no había peligro, podías acabar el hoyo, por eso estaban jugando, pero la sirena ya había acabado antes. Fue como
final de vuelta, es decir, perdónenme la expresión, pero a tomar por saco ya todo. Y tira el palo. Y ya está, va, lo recoge, no le toca a nadie, no le pega a nadie con el palo, no trata con falta de respeto al árbitro de la USGA, al revés, acepta que no le dé el alivio, no trata con falta de respeto al voluntario, o sea, no hace nada realmente especialmente grave. Creo que 2 golpes de sanción a Niemann por eso, creo que se la ha cogido con papel de fumar la USGA, que ha sido injusto y que en realidad abre un melón que no va a poder cubrir, que no va a poder atar por todos los cabos. Es decir, va a ser el conocido como el agravio comparativo, va a estar a la orden del día. Sí, lo podemos resumir por el otro lado. Si todo esto, si en estas circunstancias se fuese a penalizar a todo el mundo, pues vale, pues jugamos con estas reglas. Pero es que sabemos todos que no va a ser así. Entonces, a partir de ahí ya como que te vuelves incrédulo, ¿no? O escéptico. Dices, ya, la ha caído a Niemann. Y luego el contexto que tú acabas de detallar, pues es también, yo creo que también es importante, ¿no? Esto no es un buen ejemplo para los niños y niñas, quizá no lo sea, ¿no? Pero a lo mejor hay momentos en los que hay que hacer la vista gorda, mirar o para otro lado, tirar para adelante, ¿no? Mirar para otro lado un poquito, sí, ¿no? Siempre se habla, ¿no? De cuando un árbitro tiene que saber templar o mirar para otro lado, ¿no? Y sobre todo, y al margen de esto, que no son temas complementarios, me sigue pareciendo tremendo que se penalice así, de esta manera, y luego sigamos viendo jugadores tomándose 2 minutos y medio para patear. Lo hemos vuelto a ver esta semana, lo volveremos a ver en Italia esta semana, en el Travelers, en todos lados, continuamente. Y nos vamos a los 2 minutos y medio, que es verdad que es una excepción. Yo lo he contado los oyentes de la bola profesional lo saben porque cojo el reloj, ¿no? O sea, y de vez en cuando, pues uno pierde el tiempo en estas cosas, ¿no? Pero es que no hay que irse a 2 minutos y medio, que pads de 1.35, 1.40, 1.45, 1.28 son muchísimos, no diría la mayoría, pero muchísimos. Entonces, sigo pensando que esa es la gran revolución del golf y lo otro, si vas a penalizar, si realmente es una regla, si realmente todos jugamos con las mismas reglas, no me parece mal que se penalice a alguien que tira un palo, pero es que sabemos que no va a ocurrir siempre. Entonces, a partir de ahí no hay credibilidad posible, ¿no? en la aplicación de la norma y nada, claro. Y nos quedamos en ese limbo todos flotando. Claro. Lo último, David Sineco Hills. Oye, tenemos la canción, La cancioncita que te va a matar. Vive y el amarajo, todos en la playa, con la nueva cancioncita que te va a gustar. Porque las letras son así, son muy así como improvisadas. Oye, David, ¿tú sabes que hay un queridísimo oyente de la bola provisional que nos ha mandado el tema del verano y el amarajo? Sí, ya dan mucho miedo estas cosas de la inteligencia artificial. ¿Quieres escucharlo? Pero hay que tomarse la molestia, ¿no? Y se la ha tomado con un cachondeo bestial que como debe ser. Así hay que vivir la vida un poco, ¿no? ¿Quieres escucharlo un rato? Bueno, venga. Un ratito, ¿no? Lo pongo aquí, lo pongo aquí. Cuidado que la puedo dejar entera, ¿eh? Es brutal. Bueno, esto es impresionante, ¿eh? Es tremendo. Es muy de Georgie Dan, que da el espíritu de la canción. Espérate que lo paro. Oye, es impresionante la canción, ¿eh? ¿Qué pensaría Sudarshan Yalamaraju si le llega esto, ¿no? Esto nunca se va a enterar, ¿no? Evidentemente, pero yo creo que no sé cómo se lo tomaría, pero qué bien, ¿no? Porque es un Yo, fíjate, David, voy a intentar mandársela, aunque sea por Instagram. Voy a intentar mandársela, a ver cuál es su reacción.
no va a entender nada, no va a entender nada. Qué bueno, oye. Bueno, que muchísimas gracias a don Ángel Jacinto, que es el oyente que nos ha mandado esta canción, esta versión del Yelamaraju de David Durán, absolutamente impresionante. La podía haber firmado King Africa perfectamente. Lo que pasa es que King Africa lo hubiera hecho con otro tono, ¿no? Pero es más perfecto. Es más Georgie Dan. Sí, es más de Georgie Dan. Impresionante, ¿eh? Cuidado que yo puede que le pidan algún chiringuito este verano que la pongan, ¿eh? Oye, por favor, ¿puedes poner esta canción inmediatamente? Y a ver qué hace la gente. A ver cuál es la reacción de la gente en un chiringuito en Estepona, Ya por te ejemplo. digo lo que va a hacer. Ya te digo lo que va a hacer. Pues seguir mover bebiendo las caderitas y... Sí, son... Impresionante. Oye, la última, David, y con esto ya sí que terminamos. Shinnecock Hills. ¿Cuál es tu valoración sobre la semana, sobre el Let Shinnecock Be Shinnecock, bueno, sobre lo que ha hecho la USGA, sobre la sede en sí mismo de Shinnecock Hills? Bueno, yo creo que esta vez hay que irse a la parte de esos vacíos en el campo, ese jueves sin gente ya para acabar, esos viernes, ese sábado tremendo, ¿no? Que el propio Wyndham Clark denunciaba, ¿no? Denunciaba entre comillas en la rueda de prensa. Algo pasa con la intendencia que ha causado muchos problemas en la gente, los atascos, que si el tráfico, que si el horario, en fin, todo eso la USGA lo tiene que revisar. A partir de ahí me parece una sede muy, muy, muy US Open, y que podían haber dado 2 vueltas de tuerca. Hombre, a la vista de los resultados, no. A la vista de los resultados, 3 jugadores terminando por debajo del par, en fin. Sí, muy en la línea. Pero... Sí, muy en la línea. A mí me hubiese gustado ver los greens un poquito más rápido, vaya, al final. El domingo, ¿no? Un poquito más rápido. El domingo. Yo creo que el domingo a mí se me quedó un poco muy corto. Poco televisivos. Son unos greens muy poco televisivos, por cierto. Son muy feos. Que por otro lado le dan esa parte salvaje o despeinada ahí del US Open que a mí me gusta. Pero sí, ¿no? A ver, ellos han acertado, ellos han cumplido el plan que traían, ¿eh? Que no se les fuera de las manos, que no hubiera imágenes de estas absolutamente icónicas, ¿no? Icónicas en el mal sentido, ¿no? Sí. O sea, como la de Mickelson en 2018, parando una bola en el green y demás, ¿no? Eso lo han conseguido, eso era la parte fundamental del plan, pero a mí me han quedado por ahí algunas ganas de ver los greens un poco a 11 y medio, 12. ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno, esto ya es cada cual. Sí, sobre todo, insisto, el domingo, que no sopló tanto viento, las condiciones fueron mejores, de hecho 17 jugadores acabaron bajo par, que es una cifra potente, ¿eh? Quizá el domingo sí podían haber aprovechado, es el último día, para darle una vuelta de tuerca, ¿no? Y poner los greens un poquito más rápidos. Pero es verdad que han conseguido que fuera jugable, han conseguido que no se hable de ridiculez, ni de absurdo, ni de que ha hecho la USGA, ni de que esto es imposible, pero, dicho todo eso, el campo es una catedral, porque es una catedral del golf, es absoluto, es maravilloso. Cualquiera que pase por aquí, si tiene la oportunidad de entrar en Shinnecock Hills, que entre y que lo vea, porque es precioso el campo. Y imagino que además, sin las carpas y sin las torres de televisión y tal, debe ser todavía más impresionante. Pero o arreglan los accesos o arreglan todo el tema del tráfico de alguna manera, no sé cómo, no tengo ni idea de cómo lo pueden arreglar, porque realmente parece que es difícil, pero si no lo arreglan es mejor que no vengan a Shinnecock Hills, porque es que la experiencia para el aficionado es mala. Sí. Pasa a ser tortura en momentos determinados del día, y no se trata de eso precisamente. Sí, totalmente. Así que nada, bueno, pues nada, que hasta aquí llega este análisis del US Open, esta bola provisional del lunes 22 de junio, después de la victoria de Wyndham Clark, ese segundo puesto de Sam Burns, tercero Tom Kim, cuarto Scottie Scheffler, con algunos empatados. Ya daremos a conocer el top 25, entre mañana y pasado, entre el martes y el miércoles, daremos a conocer ese ganador del top 25 del gran juego del US Open, que ya saben, se lleva un pack de 12 bolas de Arrow Golf, ya con el nuevo logo, Cuidado que le han hecho un restyling a la bola de Arrow Golf y está chulísima, ya la hemos podido ver, y es y ha dado un salto de calidad tremendo, cuando la vean, ya verán. Y para jugar al golf en Hato Verde con David Durán y este señor, y por supuesto esa plaza
esa deseada y codiciada plaza en el torneo de las banderas de MTDG, de mis torneos de golf, que se celebrará el mes que viene en el balneario de Mondariz. Solo nos queda ya un grande, el British Open, pero queda muchísimo golf por delante. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y muchísimas gracias, David Durán. No, a usted. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.